Muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes bienvenidas, bienvenidos a este webinar ANFEM que hacemos el primer miércoles de cada mes con el objetivo de presentar diferentes temáticas relacionadas con la educación médica y también en voz de algunos profesores y profesores líderes en el tema. Y quiero decirles que nos da mucho gusto recibirlos en este webinar. Somos más de 70 personas en este momento. Y a nombre del doctor Ramón Esperón y toda la directiva de ANFEM, les damos nuevamente una cordial bienvenida. Y voy a ceder los micrófonos a la doctora Yolanda Marín, pero antes quiero recordarles que si quieren hacer alguna interacción con el tema del día de hoy, tienen que usar el botón de preguntas y respuestas para que podamos saber qué intervenciones quieren hacer con el doctor Lifshitz y de esta manera poder enriquecer la conversación. Y bueno, ahora sí, doy los micrófonos a la doctora Yolanda. Buenas noches, doctora Yolanda. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches a todos los que están del otro lado de la cámara. Es un gusto nuevamente estar con ustedes, reunirnos para una actividad más académica que es seguramente de mucha utilidad para todos nosotros y como en ocasiones anteriores, cuando se presenta el doctor Alberto Lipsis, seguramente será de gran aprendizaje para todos nosotros, pues está por demás, desde luego, presentar al doctor Lipsi, todos lo conocemos, pero bueno, por el formato de este evento, daré lectura a un breve resumen curricular que me envió. Miren, el doctor es especialista en medicina interna, él es miembro titular de la Academia Nacional de Medicina y emérito de la Academia Mexicana de Cirugía. Es presidente fundador de la Academia de Educación Médica, coordinador del Comité de Educación Médica de la Academia Nacional de Medicina, secretario de Enseñanza Clínica de la Facultad de Medicina de la UNAM por 9 años y tiene la pequeñísima cantidad de libros escritos, son 51 más la serie de artículos que conocemos que ha escrito el doctor Lifshitz. Realmente un honor, un gusto, además gran amigo, gran persona, ustedes lo conocen. Está con nosotros esta noche el doctor Alberto Lipsis. Es un gusto, doctor. Bienvenido. Le cedo la palabra. Pues muchas gracias por la presentación. Un saludo a la comunidad de facultades y escuelas de medicina y un agradecimiento a ANFEM por haberme abierto este espacio para dialogar con las personas interesadas en la educación médica en México. El tema que me daron, yo estoy seguro que los profesores de clínica lo han reflexionado tal vez hasta más que yo. Mis propias reflexiones servirán tan solo para contrastar con las de ellos o con las de ustedes. Y entiendo también que el tema o algunas variantes del tema ya se han tratado en webinarios previos. Pero bueno, yo les pongo a su consideración las reflexiones que yo llegué. Mm, Divido la presentación en tres partes. Una es caracterización de la era tecnológica, a lo mejor hasta se sobrando, pero eh, creo que es importante que explique a qué me estoy refiriendo. También voy a hablar de los fundamentos del aprendizaje clínico, que ustedes los conocen muy bien, pero conviene puntualizarlos. Y concluyo con el tema fundamental del webinario de hoy, que es el docente clínico hoy en esta era tecnológica. La era tecnológica, esta es una representación de Kim de lo que él supone que puede ser la era tecnológica. Aquí el ejemplo tal vez es un odontólogo, pero aplica perfectamente para los médicos y el personal de salud. Y esta doble imagen creo que muestra
las dos etapas prototípicas de lo que fue la clínica o lo que es la clínica tradicional y lo que podría ser la clínica contemporánea, la clínica de la era tecnológica. Les llamo la atención en la imagen de su derecha, supongo, la que está llena de artefactos y aparatos, les llamo la atención sobre lo que está haciendo el médico. Está haciendo mutis. Está dejando al paciente en manos de los artefactos y ya regresará él a ver los registros. A lo mejor sale sobrando una definición de tecnología, pero sí me interesa decir que tecnología no es solo equipo e instrumentos. Tecnología también es métodos, técnicas y procedimientos, de tal manera que la historia clínica tradicional, pues es una tecnología. De modo que hoy mm, nos desempeñamos con una tecnología que implica la posesión y utilización de artefactos, pero también con una tecnología que implica la carencia de artefactos y hay que tener habilidad para esto. Eh, las opiniones de la sociedad en relación con la tecnología, pues están polarizadas. Hay quien piensa que es esclavizante y hay quien piensa que es liberadora. Ahorita con la inteligencia artificial se ha agudizado este debate. Hay quien piensa que es una oportunidad y hay quien piensa que es una amenaza. Hay quien piensa que es la solución de los problemas o de muchos problemas. Y hay quien piensa que es más bien un instrumento de poder. Hay quien piensa que es limitante o coadyuvante en la relación médico-paciente. Entonces, por un lado, se considera que la tecnología es la esencia de la vida moderna, el fruto de la creatividad humana. Por el otro, la culpable de la deshumanización y la culpable de daños ecológicos y muchas otras cosas que han ocurrido en la era tecnológica. Ortega y Gasset decía que ya la tecnología es una sobrenaturaleza que se impone a la naturaleza convencional y que hay que aceptarla, entenderla y respetarla. Una parte importante no es solo poseer los artefactos, sino saberlos usar. Creo que se ilustra muy bien en este cartón. No basta tener los elementos. Y lo que ha ocurrido es que también ha habido un mal uso. Por ejemplo, usarla como suplementaria en vez de complementaria, es decir, complementario es además de y suplementario es en vez de. Se ha tratado de sustituir los procedimientos clínicos tradicionales por la tecnología. También ha ocurrido que la máquina se interpone entre médico y paciente, lo veremos más adelante, que la tecnología compleja ha propiciado una atrofia de la clínica porque se ha caído en el desuso, que ha sido uno de los culpables, el aumento de los costos de la atención médica, que ha propiciado que los médicos nos volvamos unos técnicos, manejadores de artefactos y también que cuando el aparato se descompone, entra en mantenimiento o a uno lo cambian de unidad en donde no existe el aparato, nos paralizamos, ya no nos sabemos desempeñar en ausencia del artefacto. Bueno, esta imagen es muy conocida de la auscultación inmediata, como el médico adosa su oído al cuerpo de la paciente en este caso para percibir los sonidos del tórax. Viene la tecnología elemental del ENEC
en que separa al paciente del médico con este artefacto y se dijo que esto fuera heráldico de algo que podía ocurrir, que la máquina se interpusiera entre médico y paciente, ya no se transmite el calor humano y quién sabe si se transmiten mejor los sonidos. Entonces, la relación médico-paciente, una relación de dos, se convierte en una relación de tres, porque la máquina se interpone entre médico y paciente. Y esta relación de tres tiene dos vertientes. Por un lado, la relación médico-máquina, el médico enamorado de su máquina y ni caso le hace al paciente, está enceguecido por su máquina. Y la otra es la relación máquina-paciente, en que el paciente le cree más a la máquina que al médico y exige que lo pasen por la máquina. Aquí tienen los médicos encantados con sus máquinas, ¿no? Y no solo la máquina se ha interpuesto en la relación médico-paciente, hay muchas otras cosas que hoy en día se han colocado en medio de médico y paciente, además de la tecnología, por ejemplo, la administración o la gerencia se mete entre médico y paciente, los terceros pagadores, las normas y las reglas que a veces no dejan la libertad para la relación interpersonal, las guías y los algoritmos ahora, familiares, amigos y conocidos y demás metiches, consejeros, bioeticistas también, y recursos cuando no hay recursos o los recursos son escasos. Y esto es lo que se ha llamado los extraños en la cabecera. Y este es un extraño muy prototípico, que es las empresas farmacéuticas que también tienen su intervención en esta relación. Bueno, pero la tecnología tiene sus imperativos y por eso me interesa destacarlo para que después veamos el docente clínico. ¿Cuáles son los imperativos? El primer imperativo tecnológico es la forma de pensar de los médicos de esta era, que consiste más o menos en lo siguiente. Si hay un medio, si un medio, instrumento o medicación existe y tiene un efecto, todos los médicos lo tenemos que usar, sino para qué está. El otro es un imperativo económico. Si algo existe es porque es negocio. La tecnología o mucho de la tecnología es negocio. Y ya muchos procedimientos de la clínica tradicional no lo son. Son mucha inversión de tiempo, resultados cuestionables, etcétera. Y el tercer imperativo es la eficacia. En efecto, por lo menos en las tecnología diagnóstica, pues las máquinas modernas son más eficaces que la propedéutica tradicional, lo cual no la descalifica, pero sí no compite en eficacia. Y otros imperativos es la objetividad. Se puede demostrar un resultado, se puede eh, palpar un resultado. El resultado puede ser una prueba jurídica, que a veces un testimonio eh, técnico de un colega no es tan eh, contundente. Y además es archivable y conservable, lo que sirve para hacer investigación, por ejemplo. Bueno, ¿qué implicaría este uso eficiente de la tecnología, por lo menos como lo veo yo y lo ve mucha gente ahora? Bueno, usarlo como complemento y no como suplemento, ya un poco lo señalé. Con parsimonia y sin redundancia, no vale la pena duplicar cosas, con moderación y no con indolencia. No usarla para medicina defensiva, se está usando mucho,
prepararse para demandas y reclamaciones teniendo las pruebas objetivas de que se procedió de una cierta manera, independientemente de que beneficie o no al paciente. Evitar compromisos y conflictos de interés, porque muchos colegas tienen compromisos con las compañías. Y algo que se llama simplificación posttecnológica, que vale la pena considerarlo y que aquí se las explico. Tiene que ver en este ciclo, tiene que ver con el modelo anatomoclínico. Y este modelo dice que, perdón, que partimos de la propedéutica, si lo ven hasta arriba, partimos de la propedéutica, recogemos información clínica, establecemos hipótesis diagnósticas, comparamos con un estándar de oro que durante mucho tiempo era la autopsia, ese es el modelo anatomoclínico, pero ahora no es la autopsia, ahora puede ser una tecnología nueva. Lo que yo supuse que mi paciente podría tener, lo contrasto con lo que aparece en los sistemas de imagen, por ejemplo. Y entonces confirmo mi hipótesis o la refuto. Y en todo caso, con esta confirmación o refutación, yo retroinformo mi proceso propedéutico y me enriquezco como clínico. Ahora mi propedéutica es más rica. Esto es simplificación posttecnológica. Quiere decir utilizar la tecnología para aprender a prescindir de ella, porque puede haber un momento en que no la tenga a disposición. Ahora, estamos hablando de la era tecnológica. Así se le ha llamado desde hace 50 años, la era tecnológica, que es la que estamos viviendo. Pero habría que reconocer que al mismo tiempo que el desarrollo abrumador de la tecnología, en esta era han aparecido muchas cosas adicionales que a lo mejor son las que han propiciado los cambios y no necesariamente la tecnología. Claro, algunas de las concomitancias de la tecnología son derivadas de la propia tecnología, pero revisémosla rápido. También podríamos llamarla la era de la globalidad, porque lo que pasa en un lugar repercute en el resto del mundo. La era de las desconfianzas. Ya nadie confía en el otro y todo mundo siente que le están viendo la cara y entonces se adelanta y le ve la cara a la contraparte. La era de la participación social, ya lo vemos en estos días que están bloqueados los accesos por todos lados porque la sociedad quiere participar. La era ecológica, ya los que ya tenemos cierta edad, pues no recordamos la importancia que hoy se le está dando a la ecología y como los niños regañan a sus padres porque no respetan el medio ambiente. La era del conocimiento, lo más importante que podemos tener es lo que sabemos. La era de los estilos de vida también se llama esta. La era de la bioética también hubo un movimiento que le ha movido el tapete a la ética en general. La era de la información es poder. El mundo compuesto de materia, energía e información. La era de los algoritmos que nos dominan hoy en día, la era de la inteligencia artificial, ni se los digo, la era de las evidencias, la era democrática, lo puse entre comillas porque hay quien lo cuestiona, la era de la posverdad. Las cosas que se dicen no siempre son verdades pelonas, sino son verdades modificadas de tal manera que incidan en los aspectos afectivos y no en los intelectuales. Los políticos las usan mucho. La era poliómica o multiómica, eh, todo microbiómica, genómica, etcétera, etcétera. La era del coronavirus,
la experiencia que tuvimos justificó que algunos la calificaran la época que vivimos de esa manera, la era del cambio climático y todo lo que se viene, la era de la robótica, que es una tecnología, la era de los trasplantes, que es otra tecnología, la era digital, la era cibernética, la era del transhumanismo. Bueno, decir que la tecnología es la que ha generado todos los cambios, tal vez no es totalmente justo. Y este pensador dijo, la tecnología es un sirviente útil, pero un jefe peligroso. Supeditarse a la tecnología tiene sus inconvenientes o riesgos. Y entonces, ante esta abrumadora invasión de la tecnología, ¿qué es lo que nos queda por hacer a nosotros? Bueno, una postura crítica, no deslumbrarnos, verlo con cuestionamiento, con crítica. Tampoco subordinarnos. Es lo que nos toca. Usarla como complementaria y no suplementaria, siempre en favor de los pacientes y no de las compañías. Utilizarla para modernizar nuestra clínica, no para sustituirla. Y lo que señalaba allí yo, de la simplificación post-tecnológica, que es utilizarla para aprender a prescindir de ella. Bueno, con eso el panorama de la tecnología, por supuesto que muy incompleto, pero vamos a la clínica. Todos ustedes tienen esta experiencia y sabrán aquilatar si lo que digo es correcto o no. A pesar de los avances en la clínica, un sector del público y los pacientes no están satisfechos cómo se está desarrollando la clínica en la actualidad. La consideran impersonal, deshumanizada, poco empática, rutinaria, burocrática, podríamos decir, fría, más técnica que eh, humana, eficientista. De lo que se trata es de cumplir los objetivos, no importa que se sacrifiquen algunas cosas, insensible, defensiva, no resolutiva, burocrática y no comprometida. Un sector del público y de los pacientes piensa que hay algo de esto. Y el personal de salud tampoco está satisfecho porque la considera insegura. Eh, ah, lo que pasó en la pandemia, ¿no? Que los riesgos de contagio dejaron de ser teóricos. Abrumadora. Hay muchos colegas que se sienten verdaderamente sobrepasados, sobrenormada, vigilada, no suficientemente recompensada. Claro, no está fácil esto, pero tienen esta percepción de que no los recompensan suficientemente. Muchos no están satisfechos. Un residente dejó un letrero en el pizarrón que decía, amo la medicina, pero odio el trabajo médico. Poco gratificante, excesivamente cambiante por naturaleza, es cambiante porque pues, los conocimientos van acumulándose, desarmada, a veces no hay con qué trabajar, plagada de incertidumbre, que también es una característica de la práctica médica, y esa siempre existirá, desamparada e imprecisa. Entonces, todo esto hay que considerarlo a pesar de los avances que ha habido en la clínica. Y alguien, yo creo que alguno de ustedes ya ha oído esto, consideró que la clínica, o la medicina en general, pero la clínica en particular, es la más sensorial de las profesiones. Ninguna profesión es más sensorial que la profesión de un médico clínico, que utilizamos los sentidos, la vista no solo para ver, sino para observar y escudriñar,
El oído no solo para oír, sino para escuchar y abstraer esta mágica capacidad que tenemos los médicos de la auscultación, borrar todos los ruidos accesorios que no nos permiten concentrarnos. El olfato que ha propiciado una semiología de hedores y aromas. El tacto que no solo permite identificar extrañezas en el cuerpo, sino también acariciar y, como decíamos, transmitir calor. El gusto, con eso se distinguió la diabetes mellitus, la diabetes insípida. Por fortuna ya no tenemos que hacerlo así, pero así fue la distinción. Y otros sentidos. Percibimos la desconfianza, percibimos el temor, la indecisión, la distracción, la justificación, etcétera. Entonces, es una profesión, es una actividad muy sensorial, muy sensorial. Y creo que eso es algo que no se deberá perder o no se perderá en la era tecnológica. Y podría yo decir así muy esquemáticamente que la clínica implica ganarse la confianza del paciente, es un arte, hacer acopio de información a partir de conversación o interrogatorio, la lectura del cuerpo, los testigos, los efluvios y las imágenes, los documentos, procesar esta información en el pensamiento clínico, aprovechar eficientemente la tecnología, como decía, sin deslumbramiento ni sometimiento. La clínica también es aprender ciertas maniobras y saber tomar decisiones, saber sacar decisiones de todo esto. Entonces, muy esquemáticamente, esto podría ser. Y tiene un desafío particular, porque la gente que aprende clínica lo hace frente al sufrimiento ajeno. Eh, Percibir, notar la soledad, el dolor, la incertidumbre, la amenaza percibida, etcétera, es fuerte, es una emoción fuerte. La impotencia, el no poder resolver los casos por limitaciones personales o por falta de recursos o falta de información científica creada. Se aprende la clínica en espacios en que la primacía es del proceso de atención, no es el proceso educativo. Lo más importante es atender a los pacientes, no atender a los estudiantes. Se tienen que atender las necesidades de los pacientes y se tiene que aprender a pesar de que no se satisfacen necesidades básicas, personales, individuales del estudiante. Y ante limitaciones cognitivas propias o limitaciones del conocimiento vigente y falta de recursos que ahora se ha destacado en muchos sitios, la falta de insumos. Entonces, tiene un desafío la enseñanza clínica porque hay que hacerlo ante todo esto. Y algo muy obvio, pero conviene destacar que se distingue del escenario educativo. En la mayor parte de los planes curriculares, el estudiante pasa un tiempo en el campus universitario y luego en las áreas clínicas. Y en el campus universitario él es el centro. En las áreas clínicas, él no es el centro es el paciente. Él es un colateral. Y también viene, en muchos casos, de la enseñanza en aula y entra a otro tipo de enseñanza que habitualmente así es la enseñanza clínica. La enseñanza en aula son grupos grandes, en la enseñanza clínica naturalmente tienen que ser grupos pequeños
La enseñanza en aula no importa tanto el paciente en ese momento, y la enseñanza clínica, lo importante es el paciente. La enseñanza en aula está orientada al conocimiento, la enseñanza clínica a la aplicación del conocimiento. En la enseñanza de aula, el énfasis es en el marco teórico, en la enseñanza clínica es en el razonamiento clínico. La relación maestro-alumno, a veces un semestre o hasta más, se mantiene. En la enseñanza clínica suele ser más corta. Los estudiantes en el aula suelen ser más pasivos, en la enseñanza clínica tienen que ser más activos, la enseñanza en aula es menos interactiva, la enseñanza clínica es más interactiva y la enseñanza en aula no hay tanto involucramiento emocional con los pacientes como en la enseñanza clínica. Todo esto es una diferencia sustancial. El estudiante pasa de un escenario a otro escenario completamente diferente. Y luego las variables del campo clínico, que ustedes las conocen muy bien, desde la calidad de la atención, qué tal es el expediente clínico, si hay reglas explícitas o no, si se aprecia la presencia del estudiante o no y se le protege, si hay pacientes representativos o no, si hay ambiente académico, si hay acceso, si hay permisividad y si hay disposición y dedicación. Bueno, entonces, tradicionalmente, pues, la enseñanza clínica ha sido con pacientes hospitalizados que acepten colaborar, casi siempre aceptan. El estudiante se incorpora al equipo de salud, perfecciona la propedéutica y esto que se llama escoleta, que es la discusión de los casos, todos los aspectos diagnósticos, terapéuticos, éticos, económicos, etcétera. Y todo esto que se llamó enseñanza a la cabecera, que tiene todas estas variantes, no me voy a entretener en eso. Entonces la pregunta es, si todavía está vigente la clínica tradicional en esta era tecnológica, si así es, pues debe seguir enseñando en la cabecera, si así es. Pero vean estas dos estadísticas de 1960 a 2014, como la enseñanza en la cabecera, que era casi 75%, para 2014 ya solo era 19% en un grupo grande de escuelas de medicina. Y las condiciones de hoy en día hay que entenderlas. Ya no son las mismas de antaño. Por ejemplo, los campos clínicos están saturados porque están todas las estudiantes de todas las escuelas y no solo de medicina, de enfermería, de paramédicos, de fisioterapia. Está lleno de estudiantes. Luego, la estancia hospitalaria se ha reducido porque hay más rápido recambio de pacientes. Hay presiones por, por no hacer estancias hospitalarias largas y para los estudiantes cuesta trabajo seguir un paciente. Luego, los estudiantes de licenciatura tienen una baja prioridad educativa en instituciones de salud en general. Es el último eslabón. No es lo mismo con los estudiantes de posgrado, que también es enseñanza clínica en muchos casos, pero ahí el estudiante se incorpora al equipo, se incorpora a lo cotidiano y esa es la base de su aprendizaje. Pero el estudiante de licenciatura muchas veces no lo pelan. No le hacen caso, o lo mandan a hacer historias clínicas, o lo mandan a hacer eh, actividades administrativas. Otra característica es que los casos se concentran aleatoriamente y un buen día el
tema que se está discutiendo, no hay ni un paciente de eso para poderlo ilustrar o poder reafirmar el aprendizaje, porque no se programan eh, las enfermedades. Y por eso cuesta trabajo sistematizar la enseñanza. Y el control docente también es limitado. Por lo tanto, la desvinculación teórico-práctica, pues es la regla. Además de los riesgos para los pacientes y la calidad heterogénea de las sedes. Ahora se ha pensado que hay que abrir más sedes, pero no todas tienen las condiciones para ser sedes de enseñanza clínica. Además, muchos profesores están abrumados, no tanto por la actividad educativa, sino la actividad asistencial, administrativa, de investigación, etcétera. Y se ha ido refinando la práctica análoga. Ya se puede aprender mucho de clínica, no necesariamente actuando sobre los pacientes. Em, Inercialmente se trata de cumplir con la enseñanza teórica, pero no la correlación con la enseñanza práctica, por lo que decía que no, los pacientes ingresan aleatoriamente. También ha aumentado la atención ambulatoria, que es menos propicia para ciertas actividades de enseñanza clínica. Y la brecha generacional y cognitiva, que es una limitante en muchas cosas. En algunos casos ha habido menos cooperación de autoridades hospitalarias. Hay gente que no quiere estudiantes, ¿no? Y algunos pacientes que no, no quieren que sean estudiantes quienes los atiendan directamente. Las jerarquías excesivas que tienen una organización militar, que a veces no propicia las interacciones, violencia y acoso que hay en todos los vínculos, en los espacios educativos, y el conocimiento básico a veces cuando se llega a la clínica se deja de lado, porque a veces lo que pregunta el profesor de clínica es, oye, ¿ya aprendiste bioquímica, farmacología, etcétera? Sí, pues ahora olvídala porque ahora vas a hacer clínica. Además, horarios excesivos. Luego les dejan responsabilidades asistenciales desproporcionadas. Luego reglas de disciplina no están bien planeadas o interpretadas. Muchas decisiones educativas son subjetivas a lo que el profesor sienta. La institución educativa en muchas ocasiones abandona a los alumnos que van a las instituciones de salud y no hay una suficiente supervisión y asesoría. Todos son problemas de la enseñanza clínica de hoy en día. Entonces, resumida, la pesada carga académica, las largas jornadas, las escasas horas de sueño, la falta de tiempo para relaciones familiares, el maltrato intrahospitalario, la exposición constante a las enfermedades, padecimientos, sufrimientos y hasta la muerte de los pacientes, los riesgos personales para la salud del médico, la salud mental, la vida social muy limitada, exámenes constantes y notas que no siempre reflejan el esfuerzo académico y las relaciones amorosas. Es una edad de florecimiento amoroso, infructuosas por escasez de tiempo. Bueno, ya, voy al tema central, al tema central. En todo este panorama, en toda esta tecnología, en todas las concomitancias de la tecnología, en falta de espacios educativos apropiados, ¿qué hace el docente clínico? El resto de mi presentación se va a referir a esto. Esta definición de docente como individuo que enseña, pues creo que ya pasó a la historia.
ya no se puede definir tan simplemente. Hoy el docente es el individuo que propicia que el alumno aprenda. No necesariamente enseñando, muchas veces sí, pero no necesariamente, a veces organizando actividades, a veces recomendando lecturas, yo qué sé. Y ya Aristóteles decía, enseñar no es una función vital porque no tiene el fin en sí misma. La función vital es aprender. Ciertamente nos hemos desviado un poco cuando consideramos que si algo hemos aprendido es a simular que aprendemos. Y somos capaces hasta de probar exámenes, ¿eh? Y este pensador decía, el buen maestro tiene esta constante preocupación, enseñar a prescindir de él. Ese es un buen maestro. Algo ya muy obvio hoy, el papel del docente como proveedor o transmisor de información ha sido ampliamente superado. La información anda por todos lados, está al acceso de todo mundo, y un maestro que simplemente transmite una información que está en otro sitio no cumple su función docente. Humberto Eco, varios de ustedes lo conocerán, o lo conocieron, digo, conocen su obra porque murió hace relativamente poco. Él definió al profesor en la era digital. Dijo, está más allá de la información, porque la ubica en contexto, en vínculos, en trascendencia, en impacto. Propicia el pensamiento crítico, infunde o contribuye a la formación de valores en el estudiante, a perfeccionar la relación personal, no solo con su maestro, aquí en el caso de la medicina, pues con el personal de salud, con el paciente, con los familiares, etcétera. Tiene la función de seleccionar y filtrar lo que sí vale la pena, propiciar un pensamiento autónomo y ser un guía, mentor o facilitador del aprendizaje. Eso dijo Eco. No se refería al maestro clínico, por supuesto. ¿Qué podríamos decir del docente clínico de hoy? Bueno, tiene que tener competencias digitales, ni hablar. No necesariamente ser un experto, pero sí tener competencias digitales, que por lo menos pueda entrar al webinario fácilmente, no como me costó trabajo a mí. Que sepa sacar provecho educativo de la inteligencia artificial, que es una gran herramienta, pero que tiene dificultades para usarla apropiadamente. Que la tecnología la utilice racionalmente, racionadamente y razonablemente, él mismo, pero que mantenga vigentes las habilidades propedéuticas, porque muchos problemas de salud se resuelven o por lo menos se orientan con las solas actividades propedéuticas. Fomentar las habilidades blandas, las no cognitivas, la compasión, el acompañamiento, en fin, todas estas habilidades no cognitivas como acercarse a los pacientes, en fin, todo que ustedes saben, no se pueden dejar de lado, no se pueden dejar en manos de las máquinas. Las Tal vez las estrategias educativas más apropiadas sean el aprendizaje observacional y el aprendizaje heurístico. Ahorita vemos un poco de eso. Y
la práctica análoga, que hay que sacarle provecho. Ha tenido un desarrollo muy importante y habrá que aprovecharlo. No sustituirlo, pero sí aprovecharlo. Modelos, pacientes estandarizados, construcción de escenarios y siempre que sea posible, propiciar un aprendizaje individualizado. No es fácil. Con los grupos grandes, pues es muy difícil lograrlo, pero en la medida de lo posible, sí tener un acercamiento con cada uno de los alumnos. Clásicamente, el aprendizaje clínico lleva estas estrategias. Aprender haciendo es una estrategia pedagógica reconocida desde hace mucho. Motivación por responsabilidad. Esto funciona muy bien en los cursos de posgrado. Los residentes aprenden porque sienten la responsabilidad y eso les motiva a aprender. Pero se puede con los estudiantes de licenciatura asignarles responsabilidades a su nivel, a su nivel. Pero eso propicia una mayor motivación. Desde luego, supervisión y asesoría, retroinformación implícita, tratar de vincular la teoría con la práctica y tal vez lo más razonable es partir de la práctica y de ahí pasar a la teoría y no al revés. Modelos y ejemplos, la investigación como estrategia educativa, ambiente académico que no lo hay en todas las sedes y lo más importante es que el alumno tenga experiencias significativas, no solo experiencia, experiencias que tengan significado en su vida, experiencias que le muevan el tapete, experiencias que le hagan pensar. Y los maestros pueden ayudar a dar significado a las experiencias. Lo que hiciste hoy, a ver, verbalízamelo, cuéntamelo. Eso ya le da algo de significado. A ver, hazme un esquema cómo se hizo la cirugía. A ver, explícame cómo es que este paciente llegó a estar como está. A ver, redáctate el caso clínico de una manera que lo puedan entender tus compañeros. A ver, problematízalo. O el maestro lo problematiza y le dice, a ver, ¿y por qué esto? Ah, ¿y por qué no lo otro? Bueno, la discusión en grupo, etcétera. Hay estrategias que los maestros pueden utilizar para que las experiencias que tienen los alumnos adquieran significado. Algo importante es que históricamente ha habido un recurso muy escaso para el aprendizaje clínico. Y este recurso, lamentablemente, ha sido la reflexión, porque no hay espacios para la reflexión, porque no hay eh, em, procedimientos para favorecer la reflexión. Sin reflexión, sin masticar el conocimiento, sin masticar el aprendizaje, se pierde mucho. Y es que la práctica clínica, la práctica que ven los muchachos en las unidades de atención, pues las hay de dos tipos. Una que se llama práctica reflexiva o deliberada crítica consciente, cuestionante o escéptica, gente que tiene esta disciplina, y hay la otra, la automática, rutinaria, reflexiva, algorítmica, pensada intuitiva, que es mucho más fácil, mucho más eh, cómoda. Y para los egresados, solo los que están en la primera, en la práctica reflexiva, logran una educación continua eficiente. Los que están en la de abajo, pues cumplen con la chamba. Entonces, no tenemos una formación alrededor de la reflexión. Y las reflexiones son
volver atrás, ver nuevamente, ver detenidamente, meditar, introspeccionar, analizar tanto el paciente como los pacientes, como la propia actuación, como el contexto en el que se da, como la información y como las implicaciones. Creo que es un elemento sustancial del aprendizaje clínica, pero por fortuna la simulación, las estrategias de simulación reivindicaron este concepto que se llama debriefing, que es un término anglosajón, como dice allí, que surgió en un contexto militar y que hacía referencia a las reuniones que se organizaban al terminar una misión y en la que los soldados y mandos intercambiaban puntos de vista. Es decir, en las estrategias de simulación está estandarizado que después de la experiencia haya un debriefing, pero no necesita ser en actividades de simulación. En una actividad clínica cotidiana puede haber un espacio para un debriefing. Debriefing lo traducen como interrogación, pero en todo caso es el análisis cuidadoso de qué es lo que pasó y cómo se ha aprendido. Bueno, decía yo, el currículum oculto es muy importante. Currículum oculto, como ustedes saben, es el que no aparece en los documentos, se refiere a la conducta cotidiana, entre ellas la de las comunidades morales de escuelas y hospitales. No suele tener una estrategia educativa propositiva, puede tener que ver con adoctrinamientos ideológicos, muchas escuelas religiosas tienen, tienen esto, y el docente puede o no estar consciente de ejercerlo. Es decir, el alumno que va a una unidad de atención médica aprende lo que dice el currículum, las enfermedades, los tratamientos, los diagnósticos, pero aprende del comportamiento de todos los que están ahí. Y el comportamiento es muy variado. No solo el comportamiento de los profesores, claro, ese es muy importante, pero también el comportamiento del personal, el comportamiento de los camilleros, el comportamiento del personal de intendencia, en fin, todo eso es currículum oculto. Y entonces Bandura, que algunos de ustedes lo conocerán, él hablaba de un aprendizaje observacional, que es en las unidades de atención médica, es importantísimo, ¿no? Que uno aprende de lo que ve, tiende a imitar lo que ve. Y el otro es el aprendizaje heurístico, aprendizaje por descubrimiento, que también se puede propiciar, las condiciones de la enseñanza clínica lo favorecen, en que la fuente de aprendizaje es la motivación, la curiosidad, el interés, y estimula a los alumnos a pensar por sí mismos. Y aquí nada más contrasto el aprendizaje tradicional con el aprendizaje heurístico. Me temo que ya me estoy pasando un poco el tiempo, pero ya, No se preocupe, bueno, ya voy terminando, ¿eh? no se preocupe, doctor. Bueno, el aprendizaje tradicional, el propósito es retener, ni cuestionar. El heurístico es incorporar lo aprendido a la propia vida y criticar el conocimiento. El tradicional, la práctica se limita a confirmar lo teórico. En el heurístico, la práctica desafía lo teórico. En el tradicional, el maestro es transmisor y acaso orientador de la búsqueda. En el heurístico, el maestro despierta y fortalece el deseo de aprender y la capacidad crítica. La evaluación es para clasificar y aquí la evaluación retriforma el sistema. Me voy a brincar este para. Y decía yo de el acercamiento individual a los alumnos. Aquí tienen una experiencia en que el aprendizaje del grupo
cuando se hace mediante una tutoría individual, se tienen mejores resultados. Y por eso se habla de educación correcta, al alumno correcto, en el momento correcto, en las circunstancias correctas. Bueno, para ser un excelente docente, ¿qué es lo que se necesita? Primero, no basta tener vocación y buena voluntad. Es necesario tener vocación y buena voluntad, pero no es suficiente. Actuar como lo hicieron los maestros, el modelo que tenemos quienes empezamos a ejercer la docencia es como nos enseñaron, pero la educación ha ido evolucionando. Ser un excelente conferencista no garantiza un excelente docente. Ser un excelente profesor presencial no es suficiente para ser un excelente profesor a distancia, son diferentes. Ser un excelente médico es indispensable, pero no es suficiente, porque las designaciones de profesores se hacen en función de su calidad técnica. Ser un excelente investigador no garantiza un excelente docente, y menos en el contexto de la enseñanza clínica. Tampoco ser un experto en contenidos es suficiente, o que haya llevado un cursillo de didáctica, o que sea encantador, personalmente. Tampoco tener buenas diapositivas y contar buenos chistes no es suficiente. Ayuda, pero no es suficiente. Tener personalidad y buena presencia física ayuda. Saber imponer disciplina mediante premios y castigos, este es un modelo un tanto superado. Tener un récord de alumnos reprobados, hay escuelas que así califican a sus docentes. Dominar la tecnología informática ayuda también. Bueno, me voy a brincar este. Se los dejo si lo quieren ver completo, ¿eh? Bueno, las tradiciones y prejuicios que hay en la enseñanza clínica. La Organización Castrense de los Servicios de Salud, que define jerarquías sin argumentaciones, tú obedeces. Y las categorías no siempre son por méritos académicos o competencia técnica. Estrategias conductistas en base a premios y castigos. Si te portas bien tienes un premio, y si te portas mal tendrás un castigo. Entonces los premios y castigos son más importantes que los aprendizajes, y la prioridad es alcanzar el premio y evitar el castigo, aunque para ello sea necesario tener que aprender, ni modo. También hay un prejuicio de que una personalidad sólida de los médicos se forma cuando se enfrentan y se superan adversidades. Y entonces crean las adversidades. Justifican la imposición de obstáculos o graves desafíos y mofas. Y todavía hay gente que dice, no, sí reconozco que me maltrató, pero ¿cómo se lo agradezco? Y esto de la venganza vicaria, como ustedes saben, vicario es quien tiene las veces, poder y facultades de otra persona o la sustituye. Entonces, lo vicario es desquitar los agravios, pero no en quien los cometió, sino en un sustituto equivalente, representante o asequible. Y hay toda una tradición de que como a mí me trataron mal, yo te tengo que tratar mal a ti, porque así es como se aprende. González Cruzzi, en uno de sus libros, dice: parece que el sistema estuviera basado en la poca piadosa premisa de que los oprimidos de hoy serán los opresores de mañana. Triste reflexión. Cada pena encuentra su lenitivo en el poco cristiano pensamiento
que nuestros sucesores sufrirán las mismas vejaciones que nosotros, solo que esta vez en nuestras manos. Yo recuerdo siendo coordinador de enseñanza del IMSS que llegaban los residentes de primer año a quejarse de los residentes de cuarto año. Y cuando esos residentes de primer año llegaron a cuarto año, hicieron exactamente lo mismo. Bueno, con esto termino. Estoy a sus órdenes para comentarios o preguntas y desde luego dejo mis correos por si alguien quiere mandar algún reclamo, desacuerdo, chantaje, crítica, acusación, protesta, queja o demanda. Agradezco mucho su atención. Muchas gracias, doctor Lucid. Excelente, excelente su presentación. Muy, muy interesante. Invitamos a los asistentes a hacer uso de su icono de preguntas para hacerlo hasta ahorita. Tenemos el comentario de nuestra amiga eh, Karen Mendoza, la doctora del tercer piso de educación de enseñanza clínica, que usted conoce bien. Dice ella que es formadora de formadores en la Facultad de Medicina y se enfrenta al miedo o resistencia del docente clínico ante la era tecnológica y no necesariamente por la brecha generacional. Si gusta usted comentar, también tenemos otro más del doctor González Madrazo. Sí, Adelante. creo que lo comenté algo de eso, ¿verdad? Eh, ser clínico en esta era tecnológica es complicado, es difícil porque hay que tener habilidades adicionales que no son las tradicionales. Yo creo que tiene razón la doctora Mendoza. Claro, gracias. Nos dice el doctor Miguel Ángel González Madrazo de la Universidad es de Coahuila, si no me Sí. equivoco, nuestro amigo. Es fundamental la interacción entre la tecnología y la enseñanza clínica con pacientes reales o simulados. No dejar a un lado el humanismo y fomentar en los estudiantes el análisis y pensamiento crítico. Considero que la labor del profesor es el manejo de las emociones de sus estudiantes, continuar con estrategias educativas como el ABP y el incidente crítico para fomentar el aprendizaje significativo y la empatía en los estudiantes. No dejar a un lado la ética y el humanismo y siempre abogar por la confidencialidad de los pacientes cuando se usa la inteligencia artificial. Esta nueva era tecnológica obliga a los docentes a mantener actualizados en los avances de la IA para estar en sintonía con los estudiantes que prácticamente son nativos digitales. Doctor Lipsis, como siempre, excelente ponencia. Felicidades. Gracias por tu comentario. Dice Juana del Carmen Chacón Sánchez, estoy maravillada con su plática. Me encantaría tenerla, de ser posible. José Anatolio Hernández González nos dice buenas noches. Buenas noches, gracias por su excelencia, excelente ponencia. Se me mueve. ¿Se ha implementado alguna estrategia para romper el paradigma de la revancha vicaria? Le hace esa pregunta. Eh, pues lamentablemente creo que no. Digo, ya hay un poco más de conciencia de esto y en algunas unidades, pues sí se trata de salir de esto, ¿no? Pero lamentablemente no hay una estrategia específica, por lo menos que yo conozca. Sí, doctor, muchas gracias. María Toribio lo felicita, interesante tema. También lo felicita Alejandro Vidal Gómez Alcalá. El doctor Héctor Hernández nos pregunta si se podrá, que si se compartirá su presentación. Teresita del Niño Jesús Aguilar de Jalapa
nos dice, qué interesante charla y muy cierta y de mucha utilidad. Y a los clínicos nos menosprecian cuando llevamos a nuestros alumnos a un hospital. Ahí entra el manejo de lo heurístico en los alumnos. ¿Es correcto? Ujú. Bueno, en cuanto a la plática, pues está a su disposición, tanto de ANFEM, si quiere tomarla, o individualmente, ahí están mis correos, y el que me pida que le envíe completa la plática, con mucho gusto lo hago. Claro. A través también de la página de ANFEM se puede tener disponible para todos. Les Perfecto. saluda también Virginia Hipólita Sánchez Hernández. ¿Cómo Dice que no? gran maestro. ¿Cómo no? Sí. También dice Samuel Ayala Viveros, que de acuerdo, que le pregunta si de acuerdo a su experiencia, ¿cómo debería de ser la forma de enseñanza de la medicina en campos clínicos? Y dice, continuar con el método tradicional o modificar la forma de enseñanza. Pues ahora sí que depende del contexto de cada campo clínico, de los recursos con que cuente, en fin, pero sacar provecho de lo que tenemos hoy, que no es lo que tenían nuestros maestros hace muchos años. María Aurea Mendoza Olvera le agradece compartir su experiencia. Montserrat Urbán Oropesa dice que siempre es un placer y un honor escucharlo, doctor, y Gracias. motivar a los docentes a formarnos continuamente, dice ella, en métodos alternos para debriefing y perder el miedo a la implementación de alternativas tecnológicas para nuestra práctica clínica. Nuevamente, Teresita del Niño Jesús pregunta, ¿qué piensa usted de los residentes que se suicidaron por el acoso de los adscritos? Terrible, es terrible. Es un fracaso de la educación médica, un fracaso absoluto. Claro, hay detrás de eso, hay muchas cosas que analizar, hay muchas cosas. Mucha depresión, mucha ansiedad, mucha falta de valores en quienes ingresan a la profesión. Hay muchas cosas más, pero no debe pasar eso, no puede pasar eso. Claro. Rodolfo Cano también dice que es un gusto escucharlo. Raúl Hernández Gutiérrez también dice que su plática muy interesante, lo felicita. Cruz Carlos Castillo también, excelente ponencia. Y dice, ¿podría comentar qué opina de la agresión hacia los compañeros jóvenes docentes y a los adultos mayores que llevan mucho tiempo en la docencia No tengo información de eso. sobre esto? Claro, No tengo información. también. Gracias. Wendy Doctora Durán, Yolanda, la interrumpo un momentito. Tenemos más de 30 comentarios, doctor Ah, Alberto. Tenemos mucha participación, nos da mucho gusto, pero le interrumpo a la doctora Yolanda porque entró el doctor Ramón Esperón que qué bueno. quiere dar unas palabras para usted. Adelante, doctor Ramón. Bienvenido. Nada más veo su foto, pero no lo veo. A ver, ya está ahí aquí. está Ramón. No. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Ya me pueden ver y escuchar? Sí, un poco cortado, pero sí se oye. Hola, buenas noches. Pues primero agradecerle muchísimo, doctor. Pude escuchar toda su plática y la verdad que siempre es un placer escucharlo. La verdad es que aborda de manera muy frontal y necesaria el tema de la práctica docente de la clínica y ciertamente estamos muy preocupados y estamos buscando cómo seguir trabajando para que todas las compañeras y compañeros médicos que son adscritos en los hospitales se sientan profesores, ¿no? Porque al final, con nombramientos universitarios o sin nombramientos universitarios, todas y todos los que estamos a cargo
de pacientes y de estudiantes, terminamos siendo profesores, nombrados o no, pero maestros de nuevas generaciones. Y creo que es importante seguir estimulando esta vocación docente que todas las médicas y médicos debemos de tener. No debería suceder que un servicio se cierre para los estudiantes, que haya eso de formación de nuevas generaciones. Y como repito, independientemente de que tengan o no un nombramiento universitario. ¿Algún comentario, doctor? ¿Cómo podemos estimular que todo el gremio médico se sienta partícipe del proceso formativo de las nuevas generaciones? Pues es que la educación es una función sustantiva de la medicina, independientemente de que uno la ejerza profesionalmente o no, pero es una función sustantiva. Uno tiene que educar, desde luego, a los pacientes, a los familiares, a los alumnos. Es una función sustantiva tan importante como la atención médica, tan importante como la atención médica. Entonces, no puede estar supeditada a un nombramiento o a un sueldo de profesor. ¿Mm? Coincidimos, doctor, y muchas gracias por el comentario, porque es algo que creo que todas y todos tenemos que comprometernos en hacer eco de estas palabras. Todos como médicas y médicos hemos jurado entre la atención a nuestros pacientes, el respeto a ellos, a nuestros colegas, también a la formación de nuevas médicas y médicos. Pues muchísimas gracias, doctor. De Claro. verdad, ha sido una extraordinaria Se com- participación en el webinario, más de 150. Lo vamos a poner en un curso que tenemos ahora que quisiéramos promover, que es el curso de formación de competencias docentes en el clínico, pues, creo que su ponencia abonaría de manera muy interesante a este curso. Es gratuito, invitamos a todas y a todos a conocerlo. Es un curso autogestivo que está al alcance de todas y todos. No está restringido solo a los miembros de ANFEM. Lo queremos que llegue a todas las médicas y médicos de México, independientemente que tengan un nombramiento universitario como profesores o no, que vayan mejorando y formándose en estas competencias docentes para el entorno clínico. Creo que si entre todas y todos nos esforzamos por mejorar el ecosistema, el entorno, pues vamos a tener mejores médicos para el mañana. Entonces, doctor Lifshitz, si usted nos permite, además de compartirle este curso, podemos subir su video ahí para que quienes quieran Encantado. escucharle nuevamente la plática pueda Encantado. hacerlo, ¿no? Encantado. Y también queremos invitar